aprendizaje no supervisado en las redes neuronales artificiales. En el video de hoy explicaremos temas como el aprendizaje no supervisado en redes neuronales, el aprendizaje no supervisado en redes de memoria proasociativa y redes asociativas, los modelos de redes Ophrey y los mapas de Cohen. El aprendizaje no supervisado es un método de aprendizaje automático donde un modelo se ajusta a las observaciones de este. Se distingue del aprendizaje supervisado por el hecho de que no hay un conocimiento de priori, es decir, con experiencia anterior. En el aprendizaje no supervisado, un conjunto de datos de objetos de entrada es tratado. Así, el aprendizaje no supervisado típicamente trata a los objetos de entrada como un conjunto de variables aleatorias, siendo construido un modelo de densidad para el conjunto de datos. El aprendizaje de datos no supervisado se puede usar en conjunto con las inferencias de variación para producir probabilidades condicionales para cualquiera de las variables aleatorias dadas. El santo grial del aprendizaje no supervisado es la creación de un código factorial de los datos. Esto es un código con componentes estadísticamente independientes. El aprendizaje supervisado normalmente funciona mucho mejor con los datos iniciales. Son primero traducidos a un código factorial. El aprendizaje no supervisado también es útil para la compresión de datos fundamentales. Todos los algoritmos de compresión dependen tanto como explícita como implícitamente de una distribución de probabilidades sobre un conjunto de entradas. La capacidad de clasificación de las redes neuronales depende de los valores de los pesos sinópticos, los cuales pueden ser preestablecidos o entrenados atractivamente mediante un mecanismo de aprendizaje en función de la forma en que los pesos sinópticos son entrenados. Las NN se pueden clasificar en modelos supervisados y modelos no supervisados. Una clase de modelos de entrenamiento no supervisados son las redes asociativas de peso fijo, que se utilizan para obtener patrones originalmente libres de ruido a partir de señales incompletas o distorsionadas. Las principales características de estas redes es que sus pesos son preestablecidos y precalculados adicionalmente. Esta red tiene aplicaciones limitadas ya que no se puede adaptar a ambientes cambiantes. Las características en este apartado se muestran las principales características de las redes neuronales artificiales supervisadas. Una de ellas es que no necesita un profesor externo. Muestra cierto grado de autoorganización. Las redes descubren que los datos de entrada y de fórmula autónoma, es decir, características, regularidades correlacionadas y categorías suelen recibir menores tiempos de entrenamiento que la supervisada. Posee una arquitectura simple, habitualmente son una sola capa. Los tipos fundamentales que son los Cali y los groseros y los abordan los siguientes tipos de problemas, que son la familiaridad, el análisis de componentes principales, la agrupación de prototipado y la extracción y la realización de características. Ahora entraremos en el aprendizaje no supervisado en redes de memoria asociativa y retroactiva. Estas redes pueden aprender en ausencia de un maestro, es decir, como se mencionó anteriormente, el entrenamiento de las mismas se basa únicamente en la información de los patrones de entrada. Las redes de memoria proasociativa se puede dividir en memoria asociativa lineal, abreviatura LAM. Una red que es una red de memoria asociativa es matemáticamente un mapeado de un espacio de entrada sobre uno de salida. Las redes de memoria asociativa se pueden usar tanto como para las aplicaciones autoasociativas como para las heteroasociativas. En las aplicaciones autoinsertivas de las dimensiones del espacio de entrada es igual a la de la salida. En las aplicaciones heteroasociativas, las dimensiones del espacio de entrada y del espacio de salida son generalmente diferentes. Los valores de entrada y de salida pueden ser reales o binarios. Ahora vamos con la memoria asociativa y no lineal para la recuperación holográfica. El uso de una unidad de procesador no lineal será esencial para eliminar las perturbaciones indeseadas, dado un patrón de prueba T definido
definido, el vector resultado es como el producto interno entre P sub M y el patrón de prueba T, y lo describo como D sub MT. La red de memoria retroasociativa es una red con retroalimentación que necesita de muchas interacciones hasta conseguir la recuperación del patrón final de las redes de retraso. Acción más popular es el modelo de Hoffi, el cual hablaremos más adelante. Pero podemos adelantar algunas características, las cuales son que los pesos sintácticos son prealmacenados, se usa en operaciones no lineales de escalonamiento en cada etapa para producir valores binarios. La retroalimentación tiene función de proporción que los estados se pueden actualizar interactivamente y las integraciones convergen hacia una solución que minimiza una función de energía de la red. Modelo de red de Hoffi es una forma de una neurona artificial recurrente inventada por John Hoffi. Las redes o perfiles se utilizan como sistemas de memoria asociativas como unidades binarias. Están diseñadas para converger con un mínimo local para la conveniencia a uno de los patrones almacenados que no está garantizada. Sin duda, uno de los principales responsables del desarrollo que ha experimentado el campo de la computación neuronal ha sido John Hoffi, quien construyó un modelo de red con el número suficiente de simplificado como para poder extraer analíticamente información sobre las características relevantes del sistema, conservando las ideas fundamentales de las redes construidas en el pasado y presentando una serie de funciones básicas de sistemas neuronales básicas. Con su aportación, Hoffi redescubrió el mundo casi olvidado de las redes autoasociativas, caracterizadas por una nueva arquitectura y un nuevo funcionamiento a las cuales que tuvo que añadir otro tipo de reglas de aprendizaje. El modelo de Hoffi consiste en una red monocapa con n neuronas cuyos valores de salida son binarios, entre 0 y 1 o menos 1 y más 1. En versión original del modelo Hoffi discreto, las funciones de activación de las neuronas eran de tipo escalar. Se trataba, por tanto, de una red discreta con entradas y salidas binarias. Sin embargo, posteriormente Hoffi desarrolló una versión continua con entradas y salidas analógicas utilizando neuronas con funciones de activación tipo simétrica, un Hoffi continuo. Entrando al tema de mapas de Kone, Kone presentó en 1982 un sistema con un comportamiento semejante al del cerebro. Se trataba de un modelo de red neuronal con capacidad para formar mapas de características de manera similar como ocurre en el cerebro. En este hay neuronas que se organizan en muchas zonas, de forma que las informaciones captadas del entorno a través de los órganos sensoriales se representan internamente en forma de mapas bidimensionales. Este modelo tiene dos variantes denominadas LBQ, que es Learning Virtual Quantization, y TPM, que es topología de presentación de mapas. Ambas forman mapas topológicos para establecer características comunes entre la información de entrada. La versión original, que es la LBQ, consta de dos capas con n neuronas de entrada y m de salida. Cada una de las n neuronas de entrada se conecta a las m de salida a través de conexiones hacia adelante. Entre las neuronas de la capa de salida existen conexiones laterales de inhibición, que es un peso negativo, e implícita. Cada una de estas neuronas van a tener cierta influencia sobre sus vecinas. El valor de que se asigne a los pesos de las conexiones feed-forward entre las capas de entrada y salida durante el proceso de aprendizaje de la red va a depender precisamente de la interacción lateral. La influencia de una neurona ejerce sobre las demás en función de la distancia entre ellas, siendo muy pequeña cuando están muy alejadas.